Toro, el peronismo, y bueno, como nosotros en Principios y Valores también, defendemos la producción y el trabajo, ¿no? La industrialización de la Argentina. Efectivamente. ¿Cómo se concilia ese modelo peronista de desarrollo industrial con la necesidad de protección ambiental? Bueno, mira, yo creo que hay que reformular los conceptos, o sea, que es en parte lo que hizo Perón en el modelo argentino cuando él habla de producir. Hay un segmento en la página 301, 302, donde él dice que debemos producir para satisfacer las necesidades esenciales de nuestro pueblo. Y inclusive en otro fragmento dice que debemos prescindir de ciertas comodidades de la vida moderna. Bueno, y seguimos acá en este programa que se hace llamar Abrazando Distritos. Y hoy tenemos el honor de recibir en este espacio a un compañero valioso, militante de nuestro movimiento, que siempre se ha puesto al hombro en la construcción del proyecto nacional. En un momento crucial de la historia, donde el debate sobre el futuro de la Argentina y del planeta se vuelve urgente. Nuestro encuentro de hoy girará en torno a un tema que el general Juan Domingo Perón supo prever con una lucidez adelantada a su tiempo: la ecología y el medio ambiente. Y no vamos a hablar de un ambientalismo de moda, sino de aquel que está intrínsecamente ligado a los principios fundacionales de nuestra doctrina justicialista. Perón en 1972 nos legó un mandato que se convirtió en profecía: la necesidad de encarar una revolución de paz para evitar el genocidio biológico. Un genocidio biológico que amenaza a la humanidad. La entrevista que comienza ahora busca explorar cómo el modelo argentino para el proyecto nacional es el camino hacia la soberanía política y la independencia económica y la justicia social. Para eso estamos en comunicación con el compañero Toro Mbolo, que es compañero militante de Principios y Valores San Isidro y al que le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Toro? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sergio. Bueno, para mí es un honor estar con ustedes, es un placer. Nuevamente ya hemos estado en alguna oportunidad. Te agradezco la llamada. Bueno, gracias a vos, Toro. Y bueno, vamos un poco a hablar y analizar este tema tan importante en estos tiempos, ¿no? Y que discutimos muy seriamente en las básicas, sobre todo vos en la básica de San Isidro, donde te haces estos planteos, ¿no? En 1972 el general Perón envió el mensaje a los pueblos y gobiernos del mundo, ¿no? En el documento Política y Estrategia para el Desarrollo Nacional, en la conferencia de Estocolmo. ¿Qué significó este gesto pionero en el contexto de la época? Bueno, era un momento muy importante para el enfoque de estos problemas, porque muy poco tiempo antes se había publicado el primer trabajo científico integrado sobre el problema de los recursos y el medio ambiente en relación principalmente con la producción y el consumo de la humanidad. En realidad ya se conocía, fue publicado un poco después, pero ya se estaba haciendo el trabajo que era el del Instituto Tecnológico de Massachusetts, del equipo del doctor y la doctora Meadows, que se llamó Los Límites del Crecimiento. Si bien Perón no lo menciona en sus discursos y en su obra, es casi seguro que él estaba en contacto con este material y eso lo preocupaba bastante. De todas maneras es importante tener en cuenta hechos de la historia del peronismo que hicieron ya que Perón empezara a interesarse en estos problemas desde 20 años antes. Es decir, esto es una cosa muy importante porque Perón es el primer líder mundial de relevancia, el presidente de un Estado, que hace un documento oficial que, digamos, contraría la tendencia global del crecimiento. Perfecto. Perón habló de la necesidad de revolución en paz, ¿no? De la ecología.
señalando que los modelos económicos centrados solo en el lucro nos llevarían a un genocidio biológico. Sí. ¿A qué se refiere con un genocidio biológico? Bueno, hay una conferencia que da Perón en julio de 1973 la sala de asambleas de la CGT, que para algunos es conocida como la conferencia de la bomba atómica, y es cuando él dice justamente que había que abordar con seriedad el problema. Principalmente él en ese discurso habla de la base digamos, de todo el gran problema de la humanidad y del ambiente, que es lo que él llamaba superpoblación. Es un término que él solía repetir mucho, ¿no? Ahora ya no se usa tanto. Y entonces en ese momento, luego de explicar lo que había visto él a partir de la primera cumbre de la Tierra de Estocolmo, inclusive comenta que él había charlado con gente que había aportado a esa conferencia, y luego de dar una serie de explicaciones, él dice que si nosotros no tomábamos iniciativa en resolver el problema por la vía sensata, ¿no es cierto?, es decir, aumentando la producción que corresponde y disminuyendo la que es de derroche, si nosotros no hacíamos eso y tomábamos el problema como hermanos en todo el mundo, otros iban a tomar otras iniciativas, que era, en ese momento él dice, lanzar la bomba atómica en masa, que sería la otra solución, tomando sus palabras, ¿no? Otra solución si prevalece la insensatez en la humanidad. Es decir, con esto daba una idea de la relevancia que él le otorgaba al problema, y estamos hablando ya hace 50 años, Claro. no recientemente. Claro, y parecería que fuera hoy, ¿no? Y bueno, hoy estamos viendo los efectos que ya se anunciaban en aquel momento, que él mismo preanunciaba, y por supuesto los científicos, ¿no? Y desgraciadamente la humanidad no ha tomado todavía seriamente no ha encarado seriamente este problema, y particularmente a mí me aflige más que nosotros como argentinos y como peronistas, habiendo tenido este precedente que es, digamos, fundamental, no hayamos profundizado en esto y no hayamos estudiado a esa última etapa de Perón, que es a mi entender, la más valiosa, ¿no es cierto?, porque es la síntesis de toda su historia de desarrollo político. ¿Y por qué crees que sucedió eso? Que no se estudió esta última etapa y este modelo argentino para el proyecto nacional que nos ha legado el general Perón, ¿no? Bueno, mira, yo creo que es una conjunción de hechos. Tuvimos la mala suerte de que Perón, las circunstancias históricas hicieron que esa obra no se conociera. Perón, muy preocupado por esto, inicia el proyecto del modelo argentino para el proyecto nacional como obra, digamos, para redactar, en enero del 74. O sea, él estaba en ese momento con una internación, digamos, por decirlo de una manera, una especie de internación domiciliaria por el incidente de salud que había tenido unos meses antes. Entonces él gobernaba desde la residencia de Olivos, digamos, prácticamente no salía. Claro. Y él se dedicaba durante las mañanas a tomar las medidas de gobierno, y todas las tardes se reunía con un equipo de 12 asesores que él había nombrado al efecto, para analizar y redactar el modelo argentino sobre las ideas que él tenía. Un equipo que estaba encabezado por el coronel Damasco, el coronel Vicente Damasco, y que, bueno, reunía profesionales, técnicos en la materia, en distintas materias. Entonces él trabaja con estos asesores durante enero, febrero y marzo, 3 meses del año 74, inclusive parte de abril, y ya con la obra terminada, él hace la presentación oficial el 1 de mayo en la apertura de sesiones del Congreso Nacional. Y anuncia, inclusive ya él anunciaba que iba a ser esta obra iba a ser la base
para una reforma constitucional que él tenía previsto convocar para ese mismo año. Pero claro, bueno, ese era el curso, y el 1 de julio, desgraciadamente, el general Perón muere, con lo cual todo esto queda prácticamente trunco y desconocido. De hecho, la obra, el modelo argentino para el proyecto nacional, no fue publicada de manera completa hasta el año 2005, porque las publicaciones anteriores a eso que existen están hechas sobre borradores. La verdadera recopilación oficial la hace el historiador Oscar Castellucci, trabajando para la Biblioteca del Congreso, y se publica recién en 2005. Claro, Entonces, sí. ahí está la razón por la cual claro, la mayor parte del peronismo no tuvo acceso hasta ahora. Claro, convengamos que no se lo estudió mucho a Perón, ¿no? Del 2005 a la fecha, ¿no? Y además, claro. Hubo un resurgir, no vayas a creer, o sea, hubo cierto interés en los últimos años por la obra de Perón, pero bueno, esta es la menos conocida, hay que reconocerlo. Toro, como ya todos sabemos, el justicialismo, la doctrina justicialista se basa en la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. ¿Cómo se traduce el concepto de soberanía al plano ambiental? Por ejemplo, ¿qué rol juega el control sobre los recursos naturales como el litio, el agua o el mar, ¿no? En la construcción de un proyecto nacional. Bueno, yo creo que siguiendo el pensamiento de Perón, hay que hacer una reformulación completa de todos los conceptos. Es decir, mira, justamente hoy estaba escribiendo algo acerca de algunas declaraciones que hizo Guillermo Moreno respecto de la economía. La economía, como es el principio de la economía, por oferta, por demanda, hace poco en un programa de estos días con Tomás Méndez. Sí. Entonces yo pensaba en cuál era la postura de Perón respecto a la economía en relación con esto, con la cuestión de principalmente de los recursos, porque nosotros cuando hablamos de la ecología y del ambiente tendemos a simplificar el asunto en los daños que se producen al ambiente, los daños, pero es un error, porque nosotros lo que tenemos que enfocar es el proceso económico, el proceso productivo. El proceso productivo tiene 3 etapas, es decir, hay una etapa de entrada que es el uso de los recursos naturales, básicamente los recursos materiales, la materia, digamos, y la energía. No hay posibilidad de hacer ningún tipo de producción si no contamos con la materia y la energía necesarias. Esto refiere no solo a la producción industrial, que requiere de minerales como metales, cristales, áridos, etcétera, y la energía, digamos, predominante, que es la energía de los hidrocarburos, sino también a la producción agrícola, a la producción alimentaria. No hay con el sistema de vida que nosotros tenemos actualmente, no hay manera de iniciar ninguna producción si no tenemos el combustible necesario. Claro. Y por supuesto, en ese caso, la materia sería la materia viva de los campos, es decir, en nuestros suelos, el recurso natural que es el que permite que nosotros hagamos alimentos, para nosotros y para el mundo. Entonces, esa es la primera etapa. La segunda etapa de toda producción es la etapa del conocimiento, es decir, el procesamiento de esa energía y esa materia, que es la transformación que hace el hombre a partir de su conocimiento, de su técnica, de su ciencia. Entonces nosotros eso lo tenemos y sabemos cómo transformar la materia. Finalmente está la última etapa, que es la etapa de salida, que ahí es cuando interviene la disciplina económica en cuanto a la demanda, la oferta, el comercio, la distribución. También influye ahí la energía, es importantísimo. Pero todo eso termina ¿en qué? Bueno, termina justamente en algo que nos cuesta en general a las personas asumir, que tiene que ver con la termodinámica, con el segundo principio de la termodinámica, que son los desechos. En todo proceso termodinámico, es decir, donde hay transformación de materia, hay pérdida y hay desechos. El desecho sería ese mismo recurso que nosotros tomamos de la naturaleza, pero ya transformado en algo inútil, algo que ya no nos sirve.
a algo que desde la física se denomina entrópico, un objeto entrópico. Entonces, ese es el problema verdadero, no solamente el final, que es los basurales o la contaminación del mar, del aire, no, todo el proceso hay que tener en cuenta, porque nosotros, la mayor amenaza que tenemos en este momento es la amenaza de los recursos, es decir, de no contar con la energía y los materiales suficientes como para producir. Claro. Además de, por supuesto, los daños que ocasiona la basura y demás. Bueno, Perón, en el año 74, cuando escribe su obra, empieza a ver esto como una realidad sobre la cual debemos operar. Y hay que hacer una aclaración muy importante. Es decir, en ese momento él hace su conclusión, pero ese razonamiento comienza ya desde el año 1954, cuando en el contexto del segundo plan quinquenal, Perón choca contra la pared de la termodinámica, que es, ustedes recordarán, aquel momento en que se queda sin petróleo suficiente como para sostener el sistema productivo, Sí. y tiene que hacer la modificación de la ley para permitir la inversión extranjera en la explotación petrolera, y además celebra aquel famoso contrato con la Standard Oil, que los oyentes recordarán como la California Argentina, que era la subsidiaria local de la Standard Oil. En aquel entonces Perón hace una explicación, un discurso, una explicación a sus legisladores para, digamos, que ellos entendieran cuál era la necesidad atrás de ese contrato. Y en ese discurso que últimamente estaba difundiéndose por YouTube y que yo recomiendo a los oyentes que lo escuchen, en ese discurso hay una parte en que Perón hace una reflexión que sería la base de todo su pensamiento posterior. Perón dice en un pasaje del discurso que para cubrir las necesidades actuales de aquel momento, ¿no es cierto?, las necesidades actuales de petróleo, era necesario duplicar la explotación, es decir, la extracción se hacía en ese momento. Pero que a ese mismo ritmo, dentro de 5 años necesitaremos volver a duplicarla, dice Perón. Estas son palabras casi textuales de lo que él dice. ¿Qué significa esto? Bueno, él está describiendo en esa reflexión, está describiendo una función exponencial. Es decir, de la matemática esto se define como crecimiento exponencial. Y una función exponencial que duplica su valor en un plazo de 5 años, tiene un crecimiento del 14% anual. No voy a hacer los cálculos ahora, pero es más o menos así. ¿Cuál es la significación fundamental de esto? Que toda función exponencial de crecimiento que tenga a ese ritmo del 14% anual, implica que en un par de siglos no alcanzarían todos los recursos energéticos del universo para sostener esa demanda. ¿Ni siquiera con recursos renovables, Toro? No, precisamente ese es otro de los grandes problemas de este ecologismo superficial que nos ha invadido, que nos convence de que no, ahora con las energías renovables vamos a poder. Error gravísimo. Nosotros tenemos un problema de cantidad, no de calidad de energía. Por supuesto que las energías renovables sirven. La humanidad vivió 150.000 años sin usar petróleo ni carbón ni ningún recurso no renovable. Nuestra energía renovable del progreso humano es la energía solar, es la que hizo que nosotros pudiéramos desarrollar la agricultura, que pudiéramos desarrollar la metalurgia, porque ustedes recordarán que la metalurgia aparece mucho antes de que apareciera el carbón. ¿Qué se usaba? Bueno, se usaba leña. ¿Qué es la leña? Y la leña es energía solar acumulada en materia vegetal, en biomasa. Ahora, Claro. ¿cuál es el problema de este enfoque de las energías renovables? Que la cantidad de energía que usa la humanidad actualmente, por el tipo de consumo que tenemos, pero mucho más por la cantidad de personas que somos, es tan inmensa que no alcanza el ciclo solar para cubrirla. Entonces, todo esto además, por supuesto, hay otros problemas, no es solamente
la cantidad. Los vectores, digamos, o mejor dicho, todos los procedimientos para usar energía solar, como son los paneles solares, las turbinas eólicas, que si bien trabajan con el viento, pero el viento es en definitiva la energía solar transmitida a los gases de la atmósfera. Y otras formas de energías renovables, todas ellas se hacen usando materiales que son escasos y energía que proviene de los hidrocarburos. Es decir, hoy la humanidad no puede fabricar un panel solar utilizando otro panel solar para hacerlo. ¿Me explico? Entonces, para poder fabricar esos medios, digamos, de uso de la energía renovable, necesitamos quemar petróleo. Y cuando debamos reemplazarlos, que además tienen una vida útil bastante corta, ustedes recuerden que un panel solar, el promedio de vida útil es del 20 años, no mucho más que eso. Claro. Cuando debamos reemplazar eso, vamos a necesitar volver a usar petróleo para todo el proceso de fabricación, más el proceso de instalación, traslado, etcétera. Claro, claro. Sí, aparte que hay muchas cosas de las que utilizamos habitualmente, ¿no? Que quizás llevan petróleo. No sé bien cuáles son específicamente ahora, pero quizás un plástico, no sé, una cubierta de un auto, hay muchas cosas que se fabrican con petróleo, ¿no? Sí, no solo eso. Vamos a lo más elemental. Los alimentos, Sergio. Todos, vos sabés que, les cuento a los oyentes, yo trabajo en el campo y todo lo que sale del campo sale porque hay gasoil. Es decir, se siembra con gasoil, se hace el laboreo del suelo con gasoil, se fumiga con gasoil, se cosecha y trilla con gasoil, y después se traslada todo eso desde los campos, del cultivo extensivo, a las ciudades, donde se hace el procesamiento de los alimentos, todo con gasoil. Si no hay gasoil, no hay leche, no hay pan, no hay carne. Entonces, la relación es directa. ¿Por qué es directa? Bueno, por la manera en que está estructurada nuestra sociedad. En nuestra sociedad, la distribución demográfica, el consumo. Entonces, ahora uno dirá, bueno, pero ¿por qué está estructurada así? Bueno, porque la sociedad que nosotros conocemos, la estructura productiva que nosotros conocemos y que conocían nuestros padres y nuestros abuelos, se diseñó a partir del petróleo. Claro. Está hecha para el petróleo. Entonces, si no tenemos suficiente petróleo, bueno, vamos a tener un problema muy grave. Claro. ¿Para cuánto se calcula que queda petróleo, Toro? Bueno, eso es relativo, pero, digamos, uno tiene que guiarse por los datos conocidos, datos geológicos conocidos de fuentes oficiales. En este momento en el mundo, la principal fuente de información respecto a los vectores energéticos es el petróleo, pero también carbón, gas, en fin, todo lo que hace a la energía e inclusive a la minería, es la Agencia Internacional de la Energía, que depende de la OCDE, que es una organización del comercio y desarrollo integrada por cerca de 50 países, de los cuales son los más desarrollados, digamos, los más importantes. Esa agencia, esa organización, da informes todos los años del estado de la explotación petrolera, entre otras cosas. El último informe lo acaba de publicar hace muy poquito, en septiembre de este año, e indica, ya digamos, esta tendencia que te voy a decir viene desde el año 2006, en esa misma línea. Este año la Agencia Internacional de Energía publica que la tasa de decrecimiento de la producción petrolera convencional, que es los pozos de petróleo que siempre conocimos, que estudiamos en la escuela, ¿no es cierto?, que se bombea, ese petróleo está en un decrecimiento del 5,6% anual. 5,6% anual, también es una exponencial. Esto indicaría que en un periodo aproximado de 13 años, esa producción petrolera se reduciría a la mitad. Es decir, ese es el horizonte que tenemos. Luego, por supuesto, está lo que llaman el petróleo no convencional. El petróleo no convencional, que
es el que nos puede interesar a nosotros los argentinos porque somos los segundos productores en el mundo, digamos. O sea, está Estados Unidos y la Argentina con los yacimientos de Vaca Muerta, Claro. que sería el petróleo de fractura hidráulica, sí, el que se obtiene yendo directamente a la roca madre, al esquisto bituminoso, o roca de lutita, se conoce también, y mediante un proceso de ruptura, se muele la roca mediante la inyección de un líquido a alta presión, y se logra que un montón de pequeñas gotitas de petróleo que están diseminadas a lo largo de la roca se unan mediante la aplicación de unos emulsionantes químicos que actúan como si fueran, para ponerlo en un término sencillo, sería como si fuera un detergente. Hace que se junten todas las pequeñas gotitas y se haga una gota más grande, que se pueda succionar, que se pueda bombear, claro, ¿cierto? Bueno, ese tipo de explotación, que es hoy la que sostiene nuestra producción petrolera, tiene una característica: es lo último que queda y está muy diseminada. Por lo tanto, a la tasa en que nosotros la extraemos, va a durar muy poco. La Agencia Internacional de la Energía, en este mismo informe de este año, dice que la tasa de decaimiento, es decir, de crecimiento de la producción en los yacimientos no convencionales, oscila entre el 15 y el 35% anual. Anual. Esto significa que en un término de 2 a 5 años podemos empezar a tener déficit. Entonces, claro, uno podría decir, bueno, a lo mejor no es así, a lo mejor no es confiable el dato, pero por lo menos tendríamos que empezar a prestar atención, porque no se olviden que estamos hablando de la base fundamental que hace al funcionamiento de nuestra sociedad. Claro. No solo en la alimentación, no solo en la producción industrial. La electricidad que nosotros usamos todos los días, cuando nos levantamos y prendemos la luz, se hace en la Argentina, por ejemplo, en un 60% quemando petróleo. Entonces, eso nos da la pauta de la dependencia que nosotros tenemos de ese vector energético. Claro. Toro, el peronismo, y bueno, como nosotros en Principios y Valores también, defendemos la producción y el trabajo, ¿no? La industrialización de la Argentina. Efectivamente. ¿Cómo se concilia ese modelo peronista de desarrollo industrial con la necesidad de protección ambiental? Bueno, mira, yo creo que hay que reformular los conceptos, o sea, que es en parte lo que hizo Perón en el modelo argentino cuando él habla de producir. Hay un segmento en la página 301, 302, donde él dice que debemos producir para satisfacer las necesidades esenciales de nuestro pueblo. Y inclusive en otro fragmento dice que debemos prescindir de ciertas comodidades de la vida moderna. Él hace esa distinción, es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de producción y consumo, particularmente de producción industrial, nunca solemos puntualizar qué es lo que queremos producir. Y la producción industrial va desde herramientas fundamentales para la subsistencia hasta muñequitos de adorno. Entonces, cuando nosotros decimos la industria y no decimos qué es lo que qué es lo que queremos producir, hacia dónde queremos apuntar la industria, estamos involucrando todo. Y yo te puedo asegurar que no me equivoco al decirte que entre el 70 y el 80% de los productos que se hacen en todo el mundo son absolutamente innecesarios y muchos de ellos llegan a ser hasta perjudiciales para el hombre. Entonces, si nosotros tenemos una visión humanista, si nosotros somos conscientes de que los recursos están yendo hacia un agotamiento por sobreexplotación, entonces nuestro criterio de producción tiene que cambiar. Tenemos que volver a lo que nos decía Perón, de establecer cuáles son las necesidades esenciales de los hombres y apuntar la producción a satisfacerlas. Y por otro lado, tenemos que salir de una falacia muy grande, que es la de que necesitamos hacer cosas para dar trabajo. Esta frase de gobernar es dar trabajo.
se toma muchas veces de un discurso de Perón que fue muy específico y se refería a la situación de desocupación que había en la Argentina cuando él asume en 1946. Él en ese mismo discurso, cuando pronuncia la frase gobernar es crear trabajo, a continuación de decir eso, explica que en ese momento había 800.000 desocupados en la Argentina y que por eso él apuntaba su gobierno a generar ese trabajo. Ahora, esto que es tomado de una situación muy especial, muy particular, después se transforma en una falacia, porque el ser humano necesita trabajar para producir, como todo ser vivo en la naturaleza. Es decir, la comida no viene a nosotros caminando, nosotros tenemos que ir a buscarla, nosotros tenemos que ir a producirla. Por lo tanto, en un sistema basado en las necesidades humanas, todo el mundo va a tener que trabajar. No hay posibilidad de vivir sin trabajar. La desocupación, el problema de la falta de trabajo, es un problema inherente a la esencia del sistema, de este sistema, que es el sistema creado por los británicos, es el sistema del capitalismo, de la expansión constante, del crecimiento constante, que después deriva en una dependencia del poder financiero. Entonces, la aparición de ese poder financiero, la acumulación del capital, el crédito de interés, es el que genera una serie de disrupciones dentro del sistema productivo que terminan generando desocupación. Pero eso es una falla del sistema, que además es un sistema que no es el nuestro. Entonces, cuidado con eso de que nosotros nosotros somos capitalistas y que tenemos que corregir el capitalismo. Nosotros tenemos que ser justicialistas. Y para ser justicialistas tenemos que tomar la palabra de Perón. Claro, así es. Bueno, Toro, lamentablemente llegamos al final del programa. Quería agradecerte mucho por esta comunicación y si te parece en otro momento la continuamos porque hay mucha tela todavía para cortar sobre este tema, ¿no? Sí, por supuesto, yo les agradezco mucho a ustedes. Y quería decir una última cosa. Digamos, para enfocar este asunto hay que tener en cuenta algo. No estamos con esto contradiciendo a nadie dentro del peronismo. Los compañeros que están con el discurso de Perón del 52 al 55, del segundo plan quinquenal y demás, el desarrollo industrial, no es que están equivocados. En esto sucede lo mismo que en la física. No es que Newton estaba equivocado cuando hizo las leyes de la mecánica, lo que conocemos como la mecánica clásica, y que después cuando vino Einstein y la relatividad lo refutó. No. Una cosa es correcta dentro de cierto marco de referencia, pero cuando aparece otro marco nuevo, entonces hay una verdad más abarcativa. Es decir, nosotros tenemos que tomar eso de esa manera. Así es. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias, Toro. Bueno, les agradezco mucho a ustedes, saludos a todos los compañeros que estuvieron escuchando y como siempre, viva Perón. Viva Perón, carajo. Bueno, muchas gracias. Pasó Torombolo, militante de Principios y Valores de San Isidro, por acá por Abrazando Distritos, que le agradecemos mucho por esta comunicación y continuaremos charlando sobre este tema tan importante y que con tanta claridad lo desarrolla el compañero Torombolo, ¿no?